Déjeme hacer un alto en el camino relacionado con el tema de desapariciones en México, porque este es un momento muy importante. Y tan importante es que muchas organizaciones han firmado un documento que hemos publicado en Aristegui Noticias de manera completa para que lo revise si lo quiere revisar. Desde ayer estamos publicando cómo familiares de desaparecidos y organizaciones le exigen al gobierno mexicano, al gobierno federal, que colabore con el Comité de Expertos en Materia de Desapariciones de la ONU. Emitieron un comunicado diciendo que México debió haber remitido ayer, y esperemos que lo haya hecho, el gobierno mexicano debió haber remitido ayer el informe solicitado sobre desapariciones generalizadas o sistemáticas en México. Familiares de personas desaparecidas y 127 organizaciones de la sociedad civil urgieron al gobierno federal a colaborar con el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, luego de que este órgano activó el procedimiento del artículo 34 de la Convención Internacional para atender la situación en México. De acuerdo con el comunicado del CED, ayer jueves 18 de septiembre, México debió haber remitido ya el informe solicitado sobre desapariciones generalizadas o sistemáticas en su territorio. Este comité recordó que da seguimiento al país desde 2012 y que ha emitido 773 acciones urgentes, la cifra más alta para cualquier estado parte. Hemos buscado a una especialista en temas de derechos humanos, a Tania Ramírez. Tania Ramírez, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México, integrante de Hijos México, hija de Rafael Ramírez Duarte, que se encuentra en condición de desaparecido, como sabemos, Rafael. Y hay que decir que Tania, compitió para ser presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Recordamos su caso porque fue retirada de la contienda teniendo una de las mejores calificaciones para ser la Ombudsperson de México, y en su momento lo conversamos con ella. Tania Ramírez, este es un comunicado muy relevante de familiares de personas desaparecidas y estas 127 organizaciones de la sociedad mexicana. Bienvenida, Tania, gracias por estar aquí. ¿En qué punto estamos? Muchas gracias, Carmen. Un gusto siempre saludarte y a la audiencia. Estamos en el momento de saber si efectivamente el Estado mexicano envió esta respuesta, este informe al comité, explicar un poco que esto del artículo 34, que a veces puede sonar medio técnico, tiene que ver con lo que dice la Convención contra la Desaparición Forzada de Personas, en donde señala que si el comité recibe información de que a su juicio hay indicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en el territorio del Estado parte, y tras haber solicitado información, el Estado debe, en este sentido, dar información pertinente y podrá llevar la cuestión, esta es la relevancia del artículo 34, podrá llevar la cuestión con carácter de urgente a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es decir, la Convención en este artículo 34 coloca un grado de excepción para países en los que las desapariciones tengan ya tintes, indicios de ser generalizadas o sistemáticas. Ahí hay una gran discusión sobre qué es cada cosa, para que sea incluso la Asamblea General quien tome nota de esto. Estamos en ese proceso. El comité ya activó ese artículo, solicitó entonces información a nuestro país, al gobierno de México, y para el día de hoy México lo tendría que haber enviado. Las organizaciones que comentabas, familiares, construimos un informe paralelo en donde también le hicimos llegar al comité las informaciones que, tampoco es nada nuevo, Carmen. Tú misma y en los medios hemos estado difundiéndolas sobre cómo hay patrones generalizados de desapariciones en distintos estados, por distintos grupos de población, etcétera. Entonces esperamos ahora que el Estado mexicano haya enviado su información para tener noticias del comité sobre qué prosigue con la activación de este artículo de la Convención. Ni más ni menos, lo dices con mucha claridad, Tania. Estamos efectivamente frente a esta activación del artículo 34, que es la primera vez en la historia de la Convención que se activa este mecanismo, y puede llegar al punto que tú dices, puede llegar al punto de que este comité lleve el caso México en materia de desapariciones a la Asamblea General de la ONU, lo cual ya llevaría a una circunstancia mayúscula.
Exacto, es una No sabríamos qué podría pasar ahí, por cierto. No sabemos, y esa es la parte quizá más interesante, o al menos desde acá lo que nos entusiasma, vamos a decirlo así, es la posibilidad de construir algo que nunca se ha hecho. Porque algo que también reconocemos en este comunicado que leías es que en México se han hecho leyes, tenemos la Ley General en materia de desapariciones, se han construido sistemas de conteo, hay fiscalías especializadas, hay protocolos, y aún así las desapariciones siguen sucediendo y aún así las desapariciones siguen impunes. Entonces, esta puede ser una oportunidad extraordinaria de hacer lo extraordinario, porque lo ordinario que ha hecho nuestro país no ha dado resultados, ¿no? Y me parece que hay que tomarlo como oportunidad. Esa es la valoración que hemos hecho en los colectivos que estamos activando esto, de que esto se entienda, Carmen, y me importa mucho decirlo para tu audiencia, no como un ataque a este gobierno. Hay que recordar que la respuesta incluso que hubo pues fue un poco agresiva por parte del Estado mexicano, diría, Sí. como con mucha resistencia de no me vengan a mirar esto, pues un poco con la narrativa de México ya no comete desapariciones forzadas como en el pasado, etcétera, lo cual a estas alturas ya sabemos. Quienes llevamos décadas en esto sabemos que las desapariciones no son iguales que las anteriores, pero negar que las desapariciones pueden ser forzadas, es decir, incluso con la participación de elementos del Estado, no ayuda. Y más bien habría que entender que está habiendo apoyo, autorización, anuencia de algunas personas servidoras públicas para hacernos cargo del problema y entonces hacer eso que resulta extraordinario. Nunca ha sucedido, nuestro país sería el primer país para el que se activa esto. Entendemos que puede haber nerviosismo en este sentido, pero ojalá lo tomemos como una oportunidad histórica para hacernos cargo de algo que es efectivamente extraordinario. O sea, las cifras de desapariciones son ya inadministrables, la crisis forense, todo lo que se ha hecho no ha servido para detenerlo. Más de 133,000 personas desaparecidas de 2006 a 2025, más de 72,000 cuerpos sin identificar acumulados en lo que ya se ha dicho como la crisis forense. Y fíjate, Carmen, solamente se han dictado 373 sentencias de este universo, ¿no?, de cientos decenas de más de 133,000 personas desaparecidas y solamente tenemos 373 sentencias. No podríamos hablar de que la impunidad es generalizada, quizás sistemática. A nosotros nos parece que sí, ¿no? Entonces, ojalá sea tomado como una oportunidad para hacer algo distinto y para construir una forma de respuesta distinta, que es un poco lo que el Estado mexicano tendría que estar respondiendo al comité con, por ejemplo, posibilidades de determinar las causas de las desapariciones y no solo determinarlas, sino erradicarlas, poder establecer un programa nacional de prevención, procesar debidamente a los responsables, que no tengamos solo un puñado de sentencias, que además casi todas son por desapariciones por particulares, no por desaparición forzada, reparación a las víctimas, búsqueda con vida, identificación digna. Sí que se pueden hacer muchas cosas y ojalá este sea un momento para construir eso que al momento no hemos visto. Ojo, ni en estos gobiernos, ni con el PRI, ni con el PAN, ni con todos los anteriores, ¿eh? Ni más ni menos. Pues Tania Ramírez, seguiremos en torno a todo este tema. Gracias por estar aquí como directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México, como integrante de Hijos y como hija de Rafael Ramírez Duarte, que por supuesto es una figura relevantísima que se encuentra en condición de desaparecido tu padre. Gracias, Tania, seguimos hablando y un abrazo. Muchas gracias, Carmen, un abrazo también. Igual para ti. Buen día.